El vagón se balanceaba con un ritmo monótono, casi hipnótico. El traqueteo de las ruedas sobre los rieles, el murmullo apagado de los pasajeros, el sopor de la noche. Me había sentado junto a la ventana, apoyando la frente en el vidrio frío. Venía cansado del trabajo, con los ojos pesados, y lo último que recuerdo antes de quedarme dormido fue la luz intermitente de los túneles pasando como parpadeos en la oscuridad. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero desperté de golpe con una sensación de vacío en el estómago. El vagón estaba distinto. No escuchaba voces humanas, no había conversaciones ni el murmullo habitual de un tren nocturno. Solo un silencio opresivo, interrumpido por un chirrido metálico, como uñas arañando hierro. Levanté la vista. El vagón estaba casi vacío. En los asientos cercanos no había nadie, y al fondo apenas distinguía un par de siluetas inmóviles, demasiado rígidas. El aire olía a azufre, a hierro oxidado, a carne quemada. Sentí un mareo inmediato, como si hubiera inhalado humo invisible. Miré por la ventana. El paisaje ya no era la ciudad nocturna. No eran calles ni estaciones iluminadas. Era un páramo rojo, ardiente, una llanura interminable cubierta de fuego y sombras que se retorcían como cuerpos condenados. Llamas que no iluminaban, que apenas revelaban figuras deformes, y gritos, miles de gritos lejanos, constantes, como un coro de sufrimiento eterno. El tren avanzaba a toda velocidad a través de ese infierno. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a reventarme el pecho. Me levanté de golpe, trastabillando, buscando al revisor, a alguien que pudiera explicarme qué estaba pasando. Caminé por el pasillo, pero cada puerta que intentaba abrir estaba sellada, inmóvil, como si el vagón fuera una sola pieza sin salidas. ¿Qué está pasando?, susurré en voz alta, aunque sabía que nadie respondería. Fue entonces cuando la vi. Una mujer, sentada 3 filas más adelante, de espaldas a mí. Su cabello era largo, negro como hollín, y vestía un abrigo que parecía demasiado elegante para un viaje nocturno. No la había visto al despertar, y sin embargo estaba allí, erguida, sin moverse. Al dar un paso, ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro era pálido, de facciones delicadas, pero sus ojos me helaron la sangre, oscuros, enormes, sin brillo, como 2 pozos vacíos. Llevó un dedo a sus labios en un gesto claro. Silencio. Me detuve, confundido, temblando. Ella señaló el asiento frente a ella y me hizo una seña con la mano, insistente, firme. Me senté. Apenas lo hice, me tomó la muñeca con una fuerza sorprendente, clavando sus uñas en mi piel. Con la otra mano volvió a llevarse el dedo a la boca, susurrando apenas. No hables. No te levantes. Antes de que pudiera responder, algo golpeó la ventana. Giré la cabeza y casi grité, pero su mano cubrió mi boca a tiempo. Afuera, criaturas imposibles se arrastraban junto al tren. Tenían formas humanas deformes, piel desgarrada y huesos expuestos, con rostros fundidos como cera derretida. Sus manos eran garras que arañaban el vidrio con desesperación, dejando marcas negras que parecían quemaduras. Sus bocas se abrían en chillidos silenciosos, mostrando hileras interminables de dientes. El tren vibraba con cada embate. Ellos querían entrar. Las luces del vagón parpadearon. Los otros pasajeros, esas siluetas rígidas al fondo, comenzaron a moverse. Pero sus movimientos no eran humanos. Sus cabezas giraban demasiado, sus cuerpos se retorcían como si no tuvieran huesos. Caminaban torpemente hacia nosotros, arrastrando los pies, con sonrisas grotescas grabadas en la cara. Me acurruqué en el asiento, intentando desaparecer. La mujer nunca me soltó. Sus uñas seguían hundiéndose en mi piel, recordándome que debía quedarme quieto, que debía callar. El tren se sacudía más y más, como si estuviera a punto de descarrilar. El ruido metálico se mezclaba con los golpes de las criaturas afuera y el andar tambaleante de esas figuras humanas dentro. El aire se volvió sofocante, caliente, imposible de respirar. Yo quería correr. Quería escapar, saltar del tren aunque me matara. Pero algo en los ojos de la mujer me lo impedía. Esa oscuridad inmensa, sin fondo, era una advertencia clara: si te mueves, si hablas, estás perdido. Así que me quedé quieto, mudo.
temblando. Los minutos se hicieron eternos. Afuera, los demonios seguían arrastrándose, golpeando, arañando. Adentro, los cuerpos deformes pasaban cerca, rozando con sus manos huesudas el respaldo de mi asiento. Algunos se inclinaban hacia mí, olfateándome, pero seguían de largo, como si no me vieran. Como si realmente no existiera, mientras no rompiera el pacto de silencio. El vagón se llenó de un zumbido insoportable, un rugido metálico, un estruendo que me atravesaba los huesos. El paisaje infernal continuaba más allá de las ventanas, sin final, un horizonte de fuego y sombras interminables. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción. Podrían haber sido horas o segundos. De pronto, el tren redujo la velocidad. Un chirrido largo, lastimoso, anunció que se acercaba a una estación. El vagón se estremeció y, como si nada hubiera ocurrido, las luces se estabilizaron. Las criaturas del exterior desaparecieron, desvaneciéndose entre el humo rojo. Los cuerpos deformes del interior volvieron a sus asientos y se quedaron inmóviles, rígidos, como maniquíes olvidados. La mujer me soltó la muñeca. «Es tu parada», dijo con una voz tan baja que apenas fue un murmullo. Me levanté temblando. La puerta se abrió sola, revelando el andén de mi estación de siempre, iluminado con la luz común y corriente de los fluorescentes. Bajé del tren sin atreverme a mirar atrás. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, pero no me alivió. Algo en mi interior sabía que nada de lo que había vivido se quedaría en ese viaje. Caminé hacia la salida con las piernas temblorosas, pero antes de alcanzar las escaleras me giré un instante. El tren seguía allí, quieto, las ventanas oscuras. Y en una de ellas, la mujer me observaba todavía. Con el mismo gesto de silencio en los labios. El tren se puso en marcha y desapareció en el túnel. Llegué a casa esa noche, sí. Pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos y escucho un chirrido de rieles en la distancia, siento que el tren no me dejó en realidad, solo me devolvió por un tiempo. Y sé que volverá a pasar por mí. Desperté en medio de la oscuridad. No recuerdo haberme dormido, ni siquiera haber cerrado los ojos, pero al abrirlos me encontré en un espacio cerrado, húmedo, sin ventanas. El techo era bajo, lo suficiente como para obligarme a mantener la cabeza ligeramente agachada. No había muebles, ni cama, ni puerta visible. Solo 4 paredes agrietadas, cubiertas de manchas negras que parecían expandirse lentamente, como hongos alimentándose de algo invisible. El aire estaba denso, pesado, cargado de un olor metálico y dulzón que me revolvía el estómago. No sabía si era sangre o moho, pero cada inspiración me arañaba los pulmones. Traté de mantener la calma, me repetí que todo debía ser un sueño, una pesadilla, una alucinación. Pero mis uñas arañaron la pared, el cemento áspero se desgajó bajo mis dedos, y la sangre que brotó fue demasiado real como para convencerme de lo contrario. Me levanté lentamente, tanteando las paredes. No había salida. Golpeé, grité, pateé con todas mis fuerzas, pero lo único que respondía era el eco apagado de mi propia desesperación. Mis gritos sonaban huecos, ajenos, como si alguien más estuviera repitiéndolos desde el otro lado, con un leve retardo. Pasaron horas, o días, no lo sé. El tiempo no existía allí dentro. No había luz natural, solo una claridad difusa que parecía emanar del propio techo, pero sin foco, sin origen. Nunca se apagaba, nunca cambiaba. Mis sentidos comenzaron a confundirse, no sabía si llevaba minutos caminando en círculos o si habían pasado semanas. El hambre llegó primero, con punzadas sordas en el estómago. Después vino la sed, mucho peor, lacerante, insoportable. La lengua se me pegaba al paladar, los labios se abrían en grietas dolorosas. Soñaba con agua, con un vaso frío, con un charco en el suelo. Pero allí no había nada. Solo las manchas negras, que parecían más húmedas cada día. Una noche, o lo que yo creí que era noche, acerqué la boca a la pared y lamí una de esas manchas. El sabor era ácido, repugnante, como metal podrido. Vomité bilis y sangre hasta que mi cuerpo se desplomó en el suelo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba algo. Al principio era un murmullo,
un susurro lejano, como si alguien rezara al otro lado de la pared. Después, las voces se acercaron. Me llamaban por mi nombre. Lo repetían una y otra vez, con un tono que no era humano, demasiado lento, demasiado grave, como un eco de ultratumba. Levántate, decían. No estás solo. Pero sí lo estaba. Nunca vi a nadie. Nunca escuché pasos ni respiraciones ajenas. Solo esas voces que parecían provenir de dentro de mi propia cabeza. Perdí la noción de mi cuerpo. Mis manos estaban cubiertas de costras, mis uñas arrancadas por rascar las paredes en un intento absurdo de abrir una salida. Mis pies sangraban, llenos de ampollas y carne viva. Me arrastraba más que caminar, dejando un rastro húmedo tras de mí. Entonces lo entendí, la habitación no tenía salida porque nunca había existido una entrada. No me habían metido allí. Siempre había estado allí. Yo era parte de esas paredes. La prisión era mi propio cuerpo. Me reí, al principio despacio, después a carcajadas. La risa resonaba en el espacio vacío y volvía a mí multiplicada, deformada, como si decenas de voces rieran conmigo. Pero no era compañía, era burla. Se reían de mí, de mi desesperación, de la mentira en la que me había sostenido hasta entonces. El hambre se convirtió en locura. La sed, en dolor constante. Entonces llegaron las alucinaciones. Vi a mi madre sentada en una esquina, con los ojos vidriosos, mirándome fijamente sin parpadear. Le hablé, le pedí ayuda, le rogué que me sacara de allí. Pero ella no contestaba. Cuando me acerqué, descubrí que no respiraba. Su boca estaba cosida con un hilo negro que se hundía en la piel, tensándola como una marioneta. Retrocedí gritando, pero al darme vuelta, allí estaba mi hermano, con la cabeza ladeada y los huesos del cuello sobresaliendo. Después mi padre, mi abuela, todos, llenando el cuarto, apilándose contra las paredes, inmóviles, mirándome, acusándome en silencio. La habitación se achicaba con cada aparición. El techo parecía descender, las paredes se acercaban. Apenas quedaba espacio para moverme. Y ellos seguían ahí, rodeándome, respirando en mi nuca aunque sus bocas cosidas no pudieran abrirse. Una noche, cuando el murmullo se transformó en gritos ensordecedores dentro de mi cabeza, me tapé los oídos y descubrí que las voces no venían de afuera. Provenían de mi propio pecho. Metí los dedos en la piel, desgarrándola, buscando arrancar lo que sea que me hablaba desde dentro. Pero solo encontré carne, tendones, hueso. Nada se detenía. Las voces me decían que la salida estaba ahí, en mi interior, que debía abrirme más, hurgar más profundo. Obedecí. No recuerdo cuánto sangré, ni cuánto tardé en perder la fuerza para seguir. Pero en ningún momento dejé de escuchar la misma frase repetida hasta el cansancio: no saldrás de aquí. Ahora ya no sé si sigo vivo. No siento hambre ni sed, pero tampoco siento mi cuerpo. Floto en la oscuridad, escuchando las voces que ya no me llaman, ahora me ordenan. Sé que nunca habrá salida. La habitación no existe, porque yo mismo soy la habitación. Soy el encierro, el muro, el eco interminable. Y cuando alguien más despierte aquí, cuando abra los ojos y me grite desde el otro lado, yo estaré esperando, repitiendo su voz, multiplicando su desesperación hasta que también lo entienda: aquí no hay fin, ni esperanza, ni muerte. Solo un círculo eterno de sufrimiento. Y lo peor, es que ahora empiezo a disfrutarlo. No sé a qué hora exacta desperté esa noche. Solo recuerdo el silencio absoluto, como si el mundo hubiera sido cubierto por una manta que apagaba hasta el más mínimo ruido. Mi cuarto estaba en penumbras, la persiana medio abierta dejaba entrar un resplandor grisáceo de la calle. No había nada extraño en apariencia, salvo una sensación que me atravesó de golpe, como una aguja en la nuca: no estaba solo. No podía verlo. No podía escucharlo. Pero lo sabía. Alguien más estaba en mi cama. No al lado, no en un rincón, conmigo, pegado a mi cuerpo, compartiendo el mismo espacio. Una presencia intangible, tan próxima que cada movimiento mío parecía repetido por ella. Intenté respirar profundo para calmarme, pero entonces ocurrió algo que me heló: aquella cosa respiraba al mismo ritmo. Inhalación.
Exhalación. Un eco exacto, perfecto, como si mi propio aire fuera devuelto con un retardo invisible. Me quedé inmóvil, los ojos clavados en el techo. El corazón me retumbaba como un tambor y por un instante intenté convencerme de que era una ilusión, un juego de mi mente entre el sueño y la vigilia. Pero la sincronía era demasiado precisa. Cada suspiro, cada mínimo jadeo al contener el aire, era devuelto en espejo. Quise girar la cabeza, comprobar que no había nada. Pero un pánico visceral me sujetó, como si al voltear pudiera romper la delgada membrana que mantenía a raya esa presencia. Entonces pensé, quizás si me muevo bruscamente se deshará la ilusión. Con un esfuerzo, levanté un poco el brazo. Y lo sentí, otro brazo, pegado al mío, moviéndose a la vez. No contra mí, sino conmigo. Como si un cuerpo idéntico replicara mi acción en perfecta correspondencia. El sudor me corría por la frente. No me atrevía más. Cerré los ojos con fuerza y contuve la respiración. Y cuando lo hice, lo entendí todo. Porque también dejó de respirar. Lo que fuera que estaba ahí no me imitaba a mí. Era yo quien lo imitaba a él. No recuerdo cuando me quedé dormido. Tal vez me desmayé del agotamiento. A la mañana siguiente todo parecía normal. El cuarto, el sol filtrándose, mi cuerpo pesado pero intacto. Caminé hasta el espejo del baño con el corazón todavía acelerado. Mi reflejo me devolvió una cara ojerosa, pálida, los labios resecos. Una pesadilla, murmuré, intentando convencerme. Un sueño raro. Pero el espejo no parpadeó cuando yo lo hice. Me quedé congelado. Fue un instante diminuto, apenas perceptible, pero lo vi, mis párpados se cerraron una fracción de segundo antes que los del reflejo. Como si él me imitara, con un retraso ínfimo, burlón. Me alejé de golpe, tropezando con la puerta. La lógica me gritaba que estaba perdiendo la cabeza. Pero el recuerdo de la noche anterior pesaba demasiado. Esa respiración duplicada, esa certeza de que había alguien conmigo. Durante el día traté de ignorarlo. Fui a trabajar, hablé con mis compañeros, fingí normalidad. Pero todo estaba impregnado de una tensión insoportable. En cada superficie reflectante, ventanas, pantallas apagadas, incluso el brillo metálico de una cuchara, buscaba inconscientemente una falla. Y cada vez que creía verla, un escalofrío me recorría la espina dorsal. Llegó la noche, y con ella el miedo verdadero. Me acosté con las luces encendidas, como un niño aterrado. Puse música en el teléfono, como si así pudiera llenar el silencio. Pero nada me salvó de esa sensación, la cama era demasiado estrecha, demasiado ocupada. Yo no estaba solo. No quise moverme, pero la presión en el pecho me obligaba. Al girar apenas el torso, lo sentí, un roce imperceptible, piel contra piel. El contacto era helado, pero vivo. Intenté hablar, romper el hechizo. La voz me salió entrecortada. ¿Quién está ahí? Y fue entonces cuando lo escuché. No respondió con palabras. No hizo ruido alguno. Pero lo escuché, porque la voz no vino de fuera, sino de dentro de mi cráneo. Un susurro sin tono, sin acento, que no usaba mi oído, sino algo más profundo. Yo soy tú. Me levanté de golpe, los pulmones ardiendo. Pero el movimiento no me liberó, lo vi. O quizá debería decirme vi. Ahí, acostado todavía, estaba yo. Con los ojos abiertos, fijos en el techo. Con mi misma respiración, mi misma piel empapada de sudor. Retrocedí tambaleando, el corazón desbordado. Quise huir, salir corriendo, pero las piernas me fallaban. Y el otro yo, el que seguía en la cama, giró lentamente la cabeza y me miró. Esa mirada me perforó, porque no había emoción en ella. Ni miedo, ni rabia, ni tristeza. Solo una neutralidad vacía, como si fuera un espejo que pensaba. No, no puede ser, susurré. Su boca se abrió. Y en un murmullo idéntico al mío, repitió. No, no puede ser. Corrí. Salí del cuarto, bajé las escaleras casi cayéndome. La puerta principal estaba frente a mí, pero no la alcancé. Algo me paralizó, el reflejo en el vidrio de la puerta no mostraba mi carrera desesperada. Mostraba calma.
Mostraba a un yo de pie, quieto, mirándome con una sonrisa sutil. Golpeé el vidrio con rabia, pero la imagen no tembló. Solo me observaba, con una paciencia infinita. Desde esa noche no sé qué es real. Vivo con miedo constante. Cada objeto reflectante se ha convertido en un enemigo. He cubierto espejos, he tapado ventanas, incluso he apagado el teléfono para no ver la pantalla negra. Pero no sirve de nada. Lo siento siempre cerca, pegado a mi espalda, imitando cada gesto con una perfección insoportable. He probado a ignorarlo. He intentado convencerme de que no existe. Pero entonces, cuando me relajo por un segundo, lo descubro, mi sombra moviéndose un instante después, mis dedos rozando lo suyo sobre el teclado, mis labios murmurando las mismas palabras que yo acabo de pronunciar. Me he preguntado si estoy muerto y no lo sé. Si el que camina, come y habla soy yo, o si sigo acostado en esa cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. Cada día es más difícil distinguir. A veces siento que pierdo el control de mis movimientos, que mi cuerpo se adelanta antes de que lo decida. A veces escucho pensamientos que no son míos, repitiendo lo que acabo de pensar, como una voz rezagada en el eco de mi mente. Y lo peor son las noches. Cuando el silencio regresa y me acuesto, todo comienza otra vez. La respiración duplicada. La certeza de un cuerpo idéntico al mío compartiendo el colchón. He intentado no moverme, no mirarlo, no darle importancia. Pero sé que está ahí. Sé que espera el momento en que me descuide para ocupar completamente el lugar. Esta noche, sin embargo, algo cambió. Me desperté con la misma presión insoportable en el pecho. La respiración doble, acompasada. Pero esta vez, cuando traté de girarme, no pude. Mis músculos no respondieron. Mis brazos, mis piernas, mi cuello, todos estaban clavados al colchón. Lo entendí con un pavor helado, ya no soy yo el que se mueve. Abrí los ojos y lo vi, de pie frente a la cama. Yo mismo, mirándome, respirando libremente. No imitaba ya. No estaba limitado a repetir. Era autónomo, dueño de mis gestos, de mi sonrisa torcida. Ahora soy yo quien se levanta, dijo con mi voz. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Mi cuerpo, el que quedaba acostado, era un cascarón inútil, rígido. Mis ojos apenas podían moverse y en ellos se reflejaba el otro yo, erguido, observándome con la calma de quien finalmente ocupa el lugar que deseaba. Caminó hacia la puerta, sin prisa, sin mirar atrás. Y comprendí la verdad devastadora, yo era el reflejo. Siempre lo fui. Era el quien había esperado pacientemente hasta que la frontera se debilitara. Ahora, el verdadero dueño de mi cuerpo se marchaba, y yo quedaba atrapado aquí, en esta cama inmóvil, condenado a imitar eternamente una vida que ya no me pertenece. Respiro. Inhalo. Exhalo. Y cada respiración, ahora lo sé, no es mía. Nunca me gustó mucho ese mercado chino del centro, pero aquella tarde lo elegí por comodidad. Había salido tarde del trabajo y solo quería algo rápido, un capricho dulce que me quitara la ansiedad. Lo vi en el mostrador, un pastel pequeño, cubierto con un glaseado blanco irregular, como si lo hubieran hecho a mano. No tenía etiqueta, ni precio visible. Solo estaba ahí, esperándome. La mujer que lo vendía apenas me miró, sus ojos parecían de vidrio. Me lo extendió envuelto en papel encerado, y yo, sin pensarlo, lo guardé en la bolsa. Al llegar a casa lo abrí. El olor era extraño, dulce, sí, pero con un fondo terroso, como humedad atrapada en una caja cerrada. Lo probé de todas formas. El bizcocho estaba áspero, un poco seco, pero el relleno, algo crujía dentro. Lo atribuí a nueces mal partidas o azúcar sin disolver. Lo terminé entero, con esa obstinación absurda de no desperdiciar. Esa noche soñé con túneles. Pasadizos estrechos, negros, húmedos. Algo reptaba por mi garganta. Me desperté con el sabor metálico de la sangre en la boca. Me levanté tambaleando, fui al baño y escupí. No había sangre, eran puntitos negros moviéndose, diminutos, que se deshicieron en el agua. Hormigas. Creí estar delirando.
Los días siguientes el malestar aumentó. Náuseas persistentes, fiebres repentinas. No podía comer nada sin sentir un retorcijón inmediato en el estómago. Sentía cosas caminando dentro de mí. Cada tanto me llevaba las manos al abdomen y juraba percibir movimientos, como si mi cuerpo fuera un nido prestado. Me miraba en el espejo y la piel parecía distinta, más pálida, con pequeños granos rojizos en el cuello. Las noches eran insoportables. No dormía. Escuchaba un murmullo tenue dentro del oído, un susurro constante, como un enjambre diminuto avanzando en procesión. Al séptimo día vomité por primera vez. No comida, no bilis. Vomité hormigas. Negras, brillantes, enredadas unas con otras. Salieron vivas, agitándose, cayendo al piso, dispersándose en todas direcciones. Me arrodillé llorando, el cuerpo sacudido por arcadas interminables, mientras ellas corrían bajo la puerta y desaparecían. Traté de pedir ayuda. Llamé a emergencias, pero apenas pude balbucear entre convulsiones. Sentía mi garganta bloqueada, infestada. Como si ya no fuera mía. La última noche recuerdo haberme arrastrado al suelo de la cocina, incapaz de moverme. El dolor era insoportable, pero peor aún era la sensación de que ya no estaba sola en mi cuerpo. Miles de patitas recorrían mi interior, excavando, alimentándose. Sentí cómo subían por mis conductos, cómo recorrían los pulmones, cómo se agolpaban en la boca. Mi visión se oscureció entre oleadas de cosquilleo y crujidos internos. No recuerdo el momento exacto en que dejé de respirar. Solo oscuridad. Solo el peso absoluto de la infestación. La policía llegó al día siguiente, alertada por los vecinos. El hedor se escapaba por debajo de la puerta. Encontraron mi cuerpo desplomado en la cocina, cubierto por un manto ondulante de hormigas. Habían abierto mis labios, mis ojos, mi vientre. Habían hecho de mí su casa. El informe nunca mencionó el pastel. Nunca nadie habló de la mujer del mercado. Pero a veces, cuando alguien pregunta en voz baja, dicen que todavía aparece en el centro, ofreciendo dulces envueltos en papel encerado, con esa misma mirada de vidrio. Y yo, atrapada en algún rincón de la conciencia que aún persiste, me pregunto, ¿cuántos nidos más estarán incubando ahora en la carne de otros incautos?